Entonces su nombre completo me dijo. Abel Alvidres Gamboa. Y nació en 1925. ¿A qué se dedicó usted, don Abel? Mire, que entré a la escuela y salí y la directora era tía mía. O sea, ¿terminó toda la primaria? ¿Mande? ¿Terminó primaria? ¿Hasta qué año estudió? Yo hasta cuarto año nomás había. ¿Más había cuarto año? Era todo a cuarto año. Pero ya aprendió a leer y a hacer. Y luego yo me compré una máquina de escribir y seguí yo escribiendo. Y cuando tenía 13 años, entré de secretario en la presidencia. Y un tío de mi mamá era el secretario de la presidencia y se enfermó. Y entonces él me consiguió permiso de trabajo. Por ejemplo, para contestarle que llegaba una carta del presidente de la República, uno iba y sacaba lo que había contestado el otro y más o menos ahí agarraba uno machote para el gobernador, para esto y lo otro. Pero yo no podía firmar como secretario. Porque tenía 13 años. Me enseñó ese tío mío, me enseñó más o menos y casi... ¿Y a nombre de quién firmaba? ¿Mande? ¿A nombre de quién firmaba? De ese señor Jesús José Salcido. Ah, ok. ¿Sus papás a qué se dedicaban? A la ganadería. ¿Su papá dónde nació? Él nació en un rancho que se llama La Ciénega de los Alvidres. La Ciénega de los Alvidres. Sí. Es que a mí mi padre, yo tenía 6 meses en la presidencia y me sacó porque 3 hermanos mayores que yo, 2 se fueron para Santa Bárbara y otro se fue para Estados Unidos y lo dejaron a él solo. Y entre yeguas, caballos y todo, tenía como unos 500 animales. Porque él era un mancomún. Y el mancomún tenía 48,000 hectáreas, creo. Y todas podían tener libres, no había cercos, ni nada, casi nada. No se conocían cercos, no se conocían, nomás corrales y todo. Cuando ya me sacó de la presidencia, me llevó mi padre. ¿A dónde se lo llevó? ¿Al rancho? Al rancho. Y yo ya iba a cumplir yo 14 años. Luego me atacó una 45 con 4 cargadores y un rifle. Y andábamos por donde quiera y los animales llegaban casi a la mitad. Las yeguas a la mitad de aquí a Parral y para todos rumbos. Pues no había cercos. ¿De vaquero andaba usted? De vaquero. ¿Y sí. armado? ¿Siempre se acostumbraba a andar armado? Sí. ¿Por qué las armas? Mire, el gobierno permitió que todo el mundo hubiera armado. ¿Me entiende? Yo estaba ya en la escuela, y ahí en la plaza llegaban los camiones cargados de rifles y armas. ¿Me entiende? Y a todos los ejidatarios, a toda la gente, a todos le daban. ¿Se las regalaban o las vendían? Yo, pues, por lo pronto yo creo que era como prestado, le decían es suyo, ¿me entiende? Yo vi camiones, pero no eran camiones de 8 o 10 ruedas, no. Lo más eran 4 ruedas, ¿me entiende? Y luego traían mucho parque y les daban a cada ejidatario, o no fuera. Solicitaba y le daban parque y le daban un rifle. ¿Y cuál era el objetivo de armar a la gente? Que iba a despropiar los pozos petroleros. Lázaro Cárdenas, ¿me entiende? Y armó toda la República. Y lo que él armó, entonces le dijo a Estados Unidos, oiga, los pozos petroleros, que no estaban en Veracruz, por allá, quién sabe dónde, son de México. Y llegaron a un arreglo que el gobierno iba a pagar toda la maquinaria, ¿me entiende? Pero para llegarle a Estados Unidos, tuvo que armar primero la gente, ¿me entiende? Eso es lo que me platicaba mi papá, ¿me entiende? ¿Y su mamá de dónde era? Ella era de aquí, era de un rancho que se llama El Agostadero, del Chamuco así. Sí, el agostadero de arriba y el agostadero de abajo. Sí, en el agostadero de arriba. El agostadero de arriba. De ahí era ella. ¿Qué apellido es su mamá? Gamboa. ¿Cómo
¿Cómo se llamó? Isaac Gamboa Salcido. Isaac. Isaac. Gamboa Salcido. Salcido, sí, señor. ¿Verdad? A ver, en la mañana dice usted que no había cercos allá en esos... Eran, ¿cómo se llaman estos de piedra? Corrales. Corrales. Nomás puros corrales había. Y así es como dividían toda el territorio del rancho. Había muchos, había varios de estos, le llamaban mancomuneros. Ok. Como hijos o nietos del dueño del mancomunes. Okay. Y mi abuelo le compró un derecho y se vino mi padre allá a vivir ahí. ¿Quién era su abuelo? ¿Cómo se llamaba? Cruz Alvidres. Cruz Alvidres, de allá del rancho ese. Del rancho de la Ciénega. Y entonces su papá le regaló, su abuelo le regaló a su papá esa parte. Sí, le regaló. ¿Cuántas hectáreas dice que era ese rancho? El de su papá. El de aquí, de este, tenía 44,000 hectáreas. ¿Cómo se llamaba ese rancho? No, pues era Mancomún, el Mancomún chaveño. Había, porque también tuvo 12 hijos, entre hombres y mujeres, el dueño del Mancomún. O sea, su abuelo. No. ¿Quién era el dueño del Mancomún? Se llamaba Mauricio Chávez. Mauricio Chávez. Mauricio Chávez. Y Mauricio Chávez le vendía a su abuelo entonces. Le vendió a mi abuelo un derecho, o un hijo de él, algo así. Le vendo un derecho en el Mancomún. Nomás que nunca se deslindó a decir, bueno, pues, a cada quien con sus papeles, no se deslindó. Era de palabra, nada más. No más. Ajá. Pero sí lo pagó su abuelo. Sí. ¿Y allí es donde trabajaba usted en ese Allí rancho? trabajaba yo. Y donde nos hacía tarde, allí dormíamos. ¿Y qué hacía? ¿Qué animales cuidaba? Vacas y caballos. ¿Y las vacas, esas las tenían ustedes para venderlas? ¿Las engordaban o qué hacían? Sí, pues llovía mucho en aquellos tiempos. El ganado estaba gordo. Siempre estaba gordo. Siempre estaban gordos y lo vendían, pues lo llevaban para Camargo, para Delicias, para Juárez, para Torreón. Ajá. Y dígame usted, ¿cómo era la jornada de un vaquero? ¿A qué hora se levantaba un vaquero? Pues al menos a mi papá nos enseñó a levantarnos antes de que amaneciera, para que los callos ya cuando iba uno a salir, que salía el sol, ya tenían que estar almorzados. Uno tenía que levantarse a echar pastura. ¿Cuántos vaqueros eran en el rancho? Con mi papá, nomás yo. ¿Nada más usted? Nomás. ¿Y él? Y él. ¿Eran 2 vaqueros? 2 vaqueros. ¿Y quién le daba de comer a los caballos? Pues en aquel tiempo se levantaba maíz, pura hoja, y luego desgranábamos maíz y les echábamos en canoa. ¿Revuelto con rastrojo? No, aparte, así en canoa, entero. ¿El maíz? Sí, sin moler. Sin desgranar. Desgranado. Desgranado nomás. Ajá. Sí. Y ahí se lo echaban y eso comían los caballos. Y hoja también, dice. Y hoja. ¿Hoja del elote o hoja de la caña? La caña, nomás le quitaban la mazorca y después lo tumbaban de abajo. Y lo amarrábamos y le dábamos a los caballos. Okay. Y donde nos hacía tarde, ahí dormíamos. ¿Y llevaban, por ejemplo, salían, a qué hora salían? Pues, por ejemplo, más o menos a las 8 o algo así, 7 según, luego más tarde, luego más temprano según. Salían a cambiar, a revisar las vacas, que no se les pegaran las pares, a las que parían y a las que iba creciendo el becerro, arrimarlos para perrarlos. ¿Qué tipo de cuidado necesitaban las vacas? Pues nomás arrimarlas al rancho. Que siempre estuvieran lo más cerca posible. Sí, lo más cerca. Había veces que salíamos de aquí, en Sillanos, cuando hay al otro lado del río. Ahí encontrábamos vacas de mi papá, y no nomás de él, de otros, pero nosotros lo levantamos y nos lo llevábamos. Okay. ¿Y la reconocían por el fierro? Sí, con el fierro. Se las llevaban. Sí, y toda la gente andaba, todos, ahí para arriba, porque ya se había acabado la revolución, y todo el mundo andaba armado. Por ejemplo, divisaba usted, mi papá divisaba,
Y luego sacaba el anteojo, allá vienen 4 hombres y esto y lo otro. Y me tenía dada orden a mí, desde que ya me iba, desabrochar la pistola. Desde que los veía. Sí, allá vienen 4, alístate. Me enseñó él, me dijo, desabróchala. Y yo voy a llegar a saludarlos. Si yo no te digo, saluda a los señores, tú no te arrimas, tú te quedas a unos 3, 4 metros retirado de mí, cuidándome la espalda, ¿me entiendes? Había, nomás que casi eran puros villistas, puros conocidos de él y todo, pero hasta que no me decía, ¿cómo eres ranchero, hombre? ¿Por qué no saludas a los señores? Hasta entonces no me arrimaba. No, pues, oiga, eran hombres que anduvieron en la revolución, pues tenían mucha experiencia. Así es de que, pues, esa fue mi vida, pues, ¿qué otra cosa? Hasta que me casé y todo. Y digamos, allá en la vida en el campo, salían de su casa, tenían alguna casa allá en el rancho, supongo, y luego caminaban mucho rato, y dice usted que allí dormían. Allí dormíamos, donde nos hacía tarde. En el llano. No, y hay sierras casi. Por ejemplo, yo llegué en una ocasión, me dijo mi papá, dijo, ahí por el río para arriba dijo, ahí te van a tener unas 2 vacas que dicen un señor le dio razón, que allí estaban y que se las iban a tener. Pero antes de más acá, siempre estaba retirado. Llegué y me dijeron, oiga, aquí andan 2 vacas del fierro de su papá y un toro de unos señores de aquí, conocidos ahí de nosotros, que tenían ranchos ahí cerca. Las encerré en el corral y luego me fui a donde me dijeron que me las iban a tener las otras. Y llegué, pues no tenía nada. Pues resulta, al fin llegaron ellos allí y se fueron a traérmelas. Yo me quedé ahí para la orilla del río, dándole comer al caballo. Ya llegaron siempre ya como a las 2, 3 de la tarde. Y estaba pues muy lejos del rancho. Casi 1 día y medio de camino para llegar al rancho de mi papá. Pues ya me las entregaron y me vine a donde me habían dejado, donde había dejado las otras encerradas y el toro. Y las agarré ya metiéndose el sol. Y ahí voy por un arroyo. No, estaban altísimos. Pues llegué del arroyo ese para subir arriba a una mesa que se llama la mesa del agua fría. Estaba como de aquí al río. Las vacas iban así caminando. Ya casi oscureciendo iba al Subí arriba, lo que las subí arriba todas, ya oscuro. Pues las dejé allí. Pero luego había que subir para arriba una subida. Si conoce el padrón ese de enfrente, poquito más alto. Pasaba la gente que iba para un rancho que se llama San Felipe. Allí pasaba una vereda, caminaban, venían a traer leña para vender aquí. Y la gente de a caballo. Ya me subí en la noche, ahí por la subida. No iba a cobija, un candelillazo de esos padres. Y había unas cuevas. Pues ya llegué y prendí, todo el tiempo había cotillos. Y la cáscara de los cotillos es muy fácil de prender. Prendí la y yo ya había visto un encino que le habían quitado las ramas, pero quedaba el troncón grueso. Dije, pues tengo que buscar para estar calentito toda la noche y no me muero de frío. Pues prendí la luz y luego agarré, y no ensencié el caballo hasta que no fui a hacer el troncón ese. Y rimarlo para echarlo a la lumbre. Lo jaló con el caballo. Y luego que ya lo eché en la lumbre, el troncón ese orejonote. Ahora sí desencillé el caballo y lo maneé. ¿No? Estaba el zacatal así. Pues, ¿usted cree que durmiera? Pues allí me calentaba de un lado y de otro. Y en la mañana amanecía el hielo grueso allí por entre los encinos, por entre todo. ¿En qué mes era? Y así dormíamos, no teníamos miedo de nada. ¿Qué mes era ese? ¿Mande? ¿En qué mes? Como en septiembre. En septiembre ya caían heladas. Era cuando llovía. En agosto no llovía.
era el tiempo para cultivar los maíces. No sembraba más que maíz, frijol y trigo. Aquí no sé, algodón muy poco hay en los ejidatarios. Pero en agosto le llamaban el mes de la calma, que no llovía. Y todos cultivaban. Y nomás entraba septiembre. Llueve y llueve y llueve todo el mes de septiembre. Así era el clima aquí. Y ahorita no hay regla. Ahora llovió en agosto este año. Y en septiembre unas lloviznitas. Caían unos aguaceros que decían que empezaban desde acá, llegaban hasta Valerio. Y agarrando cantidad de kilómetros los arroyos fuera de Caja. El río pegaba aquí casi aquí a la orilla de las casas. Sí. Oiga, y bueno, estábamos en esa vez que usted se despertó y ya otro día agarró vuelo y llegó hasta su rancho. Ahí voy, pues seguro. Llegué y encontré las vacas y ahí voy. Ya llegué ya como a las 3 de la tarde allá al rancho con el ganado. ¿Cuántos años tenía para entonces? Como unos 14, 15 años. ¿Y no tenía nada de miedo? No, nada. ¿Y qué comía en esos? Aquí nos echaba mi mamá una maleta con gordas, con frijoles por el medio, gordas de harina, nomás una botella para una sola comida o algo. Lo demás la pasaba uno. Y casi todo el tiempo traía uno en el tiento una jarrilla y en los maletines un paquete de poquito de café. Pero que tomábamos café limpio. Lo compraban crudo. Aquí lo vendían crudo, no tostado. ¿El grano? Sí. ¿Verde? Sí, verde. Lo compraban crudo. Y luego mi mamá lo tostaba. Y luego en un molino lo molían. Ahí tengo hasta un molino donde molía mi esposa y todo. Y el maíz igual. No había molinos casi. Había ella ponía el nixtamal y lo cocía. O nosotros le ayudábamos luego cuando estaba. Y luego a molerlo en el molino y ella echar tortillas. ¿Y eso nada de refrescos, nada de...? Casi no se conocían, muy pocos. En Parral había una fábrica de sodas que se llamaba la Asturiana, pero la Coca-Cola no se conocía, ni la Pepsi. Yo la fui a conocer en México, la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Aquí en Parral no había, más que esa fábrica de sodas, pero nomás como unas 4 o 5 clases, pero pura de sabor. Oiga, ¿y cuánto tiempo duró de vaquero entonces? ¿Yo? ¿Hasta qué edad? Como a 30 años. ¿Hasta los 30? Sí, como a los 20. Yo me casé de 22 años. Y aquí vivía un hermano mío que se vino de Santa Bárbara. Y entonces resulta de que, pues mi papá era muy enérgico, muy carajo. Pues un día yo vivía allá con él, ¿entiendes? En la casa de allá. Y aquí vivía mi hermano. ¿No? Hasta que le pedí la casa porque mi esposa también pues, estaba renegando allí con mi papá, que era muy enérgico. Y yo ya también empecé a rentar parcelas y a sembrar y todo, y luego sembraba allá con él. Pero habíamos que darle partido de todas maneras. Ah, ¿le daban partido a su papá? Ah, sí. Aunque no fueran tierras de él. Eran de él. Ah, eran de él. Eran de él. ¿Y usted se la rentaba a su papá entonces? No las pasaba el partido. Le dábamos de 4 mazorcas, una para él y 3 para nosotros. Sí. Okay. Y frijol. Es lo que sembrábamos allá. Llegué a rentar hasta 3, 4 parcelas. ¿Y de ahí básicamente lo que cultivaba lo vendía o era para el consumo? Pues una parte y otra para consumo. Lo vendíamos el trigo, el maíz y todo. Yo le rentaba ya más abajo a unos, pero resulta de que a muchos para poderla sembrar me la rentaban
Así había muchos catarrines que ni sembraban ni nada en la brega y le rentaban a uno la parte, pero sin papeles. Uno les daba los centavos. No, yo ando, me paga él porque ando barbezándole y nada, la cosecha era mía. Así se la pasaba uno en la vida y así empezó. Pero siempre le ayudaba yo a mi papá. Había veces que llegaba oscureciendo y esas horas le pelaba. En 2, 3 horas estaba allí a caballo. ¿Esta casa qué tan antigua es? ¿Qué tan vieja es? Esta casa. Pues mire, el 44 que vine yo, que fui el 45 que vine yo, había escombros de adobes y todo tirado. Nomás esa pared había y todavía existe. Esa pared y ese cuarto no estaba. Aquí llega, son 3 piececitas las que hice yo. Ah, usted la... Y luego después hice la cocina. Y luego un cuarto para meterme ahí. ¿Y de qué son estos muros? ¿Mande? ¿De qué material son? De adobe. ¿Puro adobe? Todo de adobe. ¿Y de quién era esta propiedad antes de usted? Era de un señor Daniel Ávila. Y cuando me lo vendió, fue y dio allá a la autoridad, al juez, que los papeles se habían perdido en la revolución. Entonces yo arreglé papeles bien arreglados, registrados en el registro público de la propiedad, de ninguna forma. Pero presenté los papeles donde el señor me vendía sin papeles, ¿me entiende? Con testigos. De palabra. De palabra. Y luego ahí decía que se habían perdido los papeles en la revolución. O sea que esta casa es más antigua que la revolución. Sí, yo creo sí. Y luego yo conocí la iglesia, aquí era la iglesia así, católica, y ahí así enfrente vivían los sacerdotes. ¿A usted le tocó entrar a esa iglesia entonces? Pues yo no era de esa religión, desde chamaco, pero con las muchachas me metía, pero no les hablaban como estamos hablando usted y yo, ¿me entiende? Yo me escondía atrás de las muchachas y se sentaban mujeres y hombres y todo en el suelo. No cree que había bancas. ¿Me entiendes? Yo lo llegué a conocer, yo estaba chamaco y tenía novias, ya cuando todo. Y y luego resulta que les hablaban en latín. No sé, uno como iba, venía. No sabía si le decían, eres muy bruto o eres... Nada. Por ejemplo, ya cuando ya crecieron mis hijos, resulta de que íbamos a hacer nosotros del mancomún ese, ¿me entiende? Eso que le digo. Lo íbamos a hacer como titulación de bienes comunales. De a 1000 hectáreas por persona, entre 22, porque eran 44,000 hectáreas, entre 22 personas. Y andábamos, resulta de que allá en un rancho nos juntamos todos. Yo ya estaba grande siempre, ya cuando se iba a hacer titulación de bienes comunales. Y luego resulta de que nos juntamos y para medir el terreno nos quitaron 1,000 pesos a cada uno. Yo por dos hijos míos que tenían ya pasado los 18 años, porque hasta que no cumplían los 18 años no podían entrar. Y metí 2 hijos míos y yo pagué 3,000 pesos. Pero luego había unos ricos como ese que está el dueño de ahí, y ese tenía 52,000 hectáreas. ¿Cómo se apellida ese señor? ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se llama? Pompeyo Ochoa se llamaba. ¿Y ya era de los ricos de aquí del pueblo? Antes. Antes sí era. Oiga. Y ayudó mucho a Villa, según razón. Nos dimos cuenta, ¿me entiende? Él estaba rico. Oiga, ¿y de esa hacienda chaveña qué nos puede contar? ¿Cómo qué cosas quiere? ¿Conoció a los dueños usted, a los Chávez? ¿Mande? ¿Usted conoció a los Chávez? ¿A los Chávez? ¿A los dueños de ahí? No, yo ya no lo conocí. Conocí a unos hijos de él, a 3 hijos. ¿Cómo se llamaban? Uno, Gilberto Chávez Arras, era jefe aquí de la Federal de Hacienda.
y del correo, era jefe también. Y luego tenía un hermano que se llamaba Ernesto Chávez Arras en Parral. Ese tenía una tienda, vendía muchas semillas, de todas clases de semillas para sembrar, y aparte de otras cosas. Y también nos dimos cuenta que tenía 6 zumbidos, ¿me entiendes? Porque el sábado iban las madrotas y le pagaban a él y le daban por los cartones de cerveza que mandaba y algo así. Y luego en Jiménez había un Mauricio Chávez que fue el que me prestó. Era muy amigo de mi papá, se conocía muy bien. Eran hijos del dueño de la hacienda. ¿Cómo se llamó el dueño de la hacienda? Mauricio Chávez. Mauricio Chávez. Estaba casado con una señora de apellido Arras, Guadalupe Arras. Entonces, la señora, ese hijo que vivía en Jiménez, se la llevó para allá a la mamá de 102 años. Y estaba la viejita y la fueron a entrevistar porque iban a tumbar esta iglesia y hacer la iglesia allí, esa que está allí. Allí era un panteón, ¿me entiende? Entonces resulta que fueron y la vieron a ella para que cooperara, a la viejita esa. Y entonces ella, creo que ya hacía un año que había ofrecido, dijo que ella daba todo el techo de la iglesia. Del nuevo templo. Del nuevo templo. Entonces ese de Parral, que le digo yo que tenía ahí en Parral, lo conocíamos nosotros también. Inclusive yo ya estaba casado con una Arras, y él era Chávez Arras también, ese. Entonces resulta que la llevaron más y nos dijo, oiga, les doy 2,000 hectáreas de terreno. Y ahí en ese era porque resulta que cuando no hubo titulación de bienes comunales, fueron como unos 4 o 5 y protestaron a México de que no querían bienes comunales. Entonces le dijo el agrario, pues ahí les van los ejidos. Y luego aquí al Mancomún le metieron el ejido del Arroyo del Sauz. Y luego el ejido de aquí Valle Zaragoza. ¿Me entiendes? Y el del Agostadero. Y entonces el terreno de los Chávez, de ese Mauricio Chávez, ¿cuándo se dividió? ¿Cuándo comenzó a dividirse o a venderse esa propiedad? Pues los hijos vendían y la viejita y todo. Y luego quedaban esas 2,000 hectáreas de allí, metían vacas todos. Entonces cuando la señora les dijo que ella daba lo que quedaba de terreno, entonces nos dio una orden y los echamos a todos, y entre mi hermano y yo. ¿Cuánto cree que nos costó todo el techo de la iglesia católica? Ni idea. A ver, diga usted más o menos. Pues sí, ¿qué años? Pues no me acuerdo. 12,200 pesos. Era mucho para aquel entonces, era... Pues eso no es más o menos. Pero no eran caros los terrenos, ¿me entiendes? Pero eso dimos, pues quiere decir que ni el cemento, ni las varillas, ni nada eran caros, porque nosotros preguntábamos, bueno, ¿y cuánto es el precio del techo? Y luego ya el sacerdote nos trajo aquí el precio, vale 12,200 pesos, ¿me entiendes? Pero nunca hubo del linde judicial a decir aquí esto y esto. Ay, no más, al trancazo. Por ejemplo, allá al principio, cuando empezaron los ejidos y todo, y luego los ricos a acercar, como ese señor don Pompeyo, que tenía las 52,000 hectáreas, andaba metiéndose también en el Mancomún. Ese fue de los que protestó a México para que no hubiera el deslinde judicial. Y luego resulta de que los echamos a todos del terreno, y luego mi hermano y yo. ¿Cómo se llamó ese terreno? Mancomún Chaveño. Mancomún Chaveño. ¿Cuántos hectáreas eran? 42,000 hectáreas. Y eran de 22 comuneros. Después hicimos por ejemplo, había un
un hijo del hijo, un nieto o algo. Pues mi abuelo tenía derechos, él le vende un medio derecho, pero no le decía ni cuánto ni nada, nomás un derecho en el Mancomún. Nomás que mi papá andaba averiguando allá con otros porque creían los ricos se iban metiendo para adentro y la frega. Y yo ya andaba yo con mi papá y todo, ya que le digo yo a mi papá, pues ¿qué anda usted averiguando? Vaya a ser que usted también agarre un fregatazo. Y a él le había dado el papá de ellos, a él y a un hermano, un derecho de 2,000 hectáreas. El que se lo vendió le dijo, le vendo 2,000 hectáreas. Pero no le dijo ni dónde ni nada nomás, ¿entienden? En el Mancomún Chabelo. Entonces mi papá acercó 3,000. Y había otras que tenían un derecho de 2,000 hectáreas. ¿Me entiendes? Y cercan hasta 6,000. Porque estaba llegando la lumbre también, los ejidos. ¿Me entiendes? A los ejidos los estaba llegando mucha gente, muy pobres de a tiro, oiga. Casi las mujeres, sabía uno que eran tarumaras por el vestido, pero ellos no tenían fachas de tarumar y todo. Y luego... ¿De dónde venía esa gente? Ellas venían como de la sierra, ¿me entiendes? Y luego formaron el ejido de allí, el Agostadero, y luego el de la Jabonera. Y luego... ¿Hay gente de aquí entonces los ejidatarios? También, y de aquí, y luego ¿me entiendes? 3 ejidos primero. Pues, ¿qué es? Jabonera, Agostadero y Zaragoza. Y Zaragoza. Y luego entró una ley. Todo el que tenía viviendo en un rancho, por allá en un arroyo, donde fuera, usted tenía su familia o lo que fuera, y tenía 2 años viviendo, usted podía denunciarlo por posesión. 666 hectáreas cada persona, ¿me entiende? Usted vivía que hizo su ranchito ahí, sus jacales y todo, pues iban y le medían 666 hectáreas y le daban papeles. Sí, conocen la Laborcita. Bueno, ese era uno de los ranchos del señor ese rico. Tenía hasta iglesia y todo. En un callejón donde entra uno a las tierras, por un lado y otro, eran paredes altas. Para un lado había perales, manzanos y hasta de toda clase de árboles que había en aquel tiempo. Y ahí pasaba uno y veía los perales cargaditos de peras. Y uno pasaba por ese camino. De ahí iba a dar a una parte que se llama Ojos Azules, ahora es de nosotros, allí. Hay mucha agua. De allí entraba uno al terreno ese señor don Pompeyo Sioja, ese rico. Y de ahí iba a dar a Valerio. De Valerio seguía el camino hasta Jatebó. De Jatebó hasta Chihuahua, pero de tierra. ¿Me entiendes? Era de terracería, todo eso. Digamos que ese Mauricio Chávez era el más rico de la región. Sí. ¿En qué años más o menos? Pues yo nací, la revolución se acabó el 20 y yo nací el 25. Pues ya nomás lo que mi papá me platicaba, ¿me entiendes? Y fui creciendo y agarro uno así ciertas cosas de los hombres y todo, y pláticas y de todo. ¿Y ese señor tenía alguna relación con Valerio Cortés del Rey? ¿Qué nos puede platicar usted de él? No, yo creo no. Se me hace que con Villa sí, porque lo ayudaban, ¿me entiendes? Mauricio. A Villa. Y Villa, viera que fue un hombre muy buena gente. Y era un hombre tan vivo, pues yo creo Dios lo usó. Traía 80,000 hombres, fíjese bien. Y sabía cómo se llamaban todos. A todos lo reconocía. Todo, él nomás le presentaba a fulano a tal y ya no se le iba a él de la cabeza. Oiga, lo único que hay, una cosa que le voy a decir yo a usted, dice mi papá, me platicaba, que en la Alameda esa de arriba, dijo, ahí llegaba y ahí ve usted esos cerros parejos de gente a caballo y acá todo, y él estaba acá en medio con los puros generales, con la escolta. Alcancé a conocer 3 de la escolta de él.
3 hombres. ¿Usted? Sí, los alcancé a conocer y a tratar con ellos y platicar y todo. Y de este dice que desencillaba el caballo y se acostaba allí sobre la montura, dijo, y al ruedo había 100 hombres. Era la escolta de Villa. El jefe se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, después estuvo en México, allá fue algo grande. Y luego resulta, dice que les hablaba, se levantaba y hablaba con ellos y platicaba, y que les decía, muchachos, no se rajen, un día ganamos, y ustedes ya no van a ser esclavos, ustedes van a trabajar con quien quieran. Si ganamos esta guerra, ustedes van a ser libres, a trabajar con quien quieran, y van a la iglesia que a ustedes les convenga, dice.